El despertador sonó a las 3:20, como siempre. Malena extendió la mano, buscó a tientas el teléfono en la mesita de noche y apagó el sonido. A su lado, Ernesto se dio la vuelta, murmuró algo ininteligible y volvió a roncar. Permaneció tumbada un minuto más, mirando la oscuridad del techo. Luego se sentó y dejó caer los pies sobre el frío suelo de baldosas. Febrero en Rosario era bochornoso, pero por las mañanas la casa seguía siendo fresca. Malena se vistió a tientas en la oscuridad. Vaqueros, una camiseta vieja y, encima, una chaqueta de trabajo con manchas de harina lavadas en las mangas. Fue a la cocina, encendió la luz y puso la tetera. Mientras servía el agua, se lavó la cara con agua fría del grifo y se recogió el pelo en una coleta tirante. En el espejo sobre el lavabo se reflejó un rostro cansado con ojeras. Tenía 29 años, pero parecía mayor. Malena se dio la vuelta y se sirvió té en una taza térmica. Ernesto apareció en la cocina exactamente a las 4:05, cuando ella ya se estaba poniendo las zapatillas en la puerta. Pasó junto a ella hacia la nevera, sacó un paquete de leche y bebió directamente del envase. Malena se ató los cordones y se enderezó. «Me voy». «Ajá», murmuró él sin volverse. «¿Calentarás las chuletas esta noche? Están en el recipiente». «Sí». Cogió el bolso y salió. La puerta se cerró detrás de ella con un seco clic. La calle estaba oscura y desierta. Solo se oía ladrar a un perro en la lejanía. Malena caminó 3 manzanas hasta la parada, donde ya había varias personas esperando, tan madrugadoras como ella. El autobús llegó 7 minutos después. Se sentó junto a la ventana y cerró los ojos, apoyando la cabeza en el frío cristal. La panadería. La Espiga estaba en el centro, en la calle Sarmiento, en un viejo edificio de 2 plantas con el enlucido desgastado por el tiempo y la lluvia. Malena llevaba 6 años trabajando allí, desde que se casó con Ernesto. El sueldo era bajo, pero estable, y el dueño, don Ricardo, al menos no se retrasaba en los pagos. Abrió la puerta con la llave, siempre era la primera en llegar, encendió la luz de la panadería y se dirigió directamente al almacén, donde había enormes batidoras industriales y mesas de madera, rayadas y oscurecidas por el paso del tiempo. Se puso el delantal, se lavó las manos hasta los codos y sacó del frigorífico la masa madre que había dejado en remojo desde la noche anterior. El trabajo era monótono, pero a Malena le encantaban esas primeras horas en las que estaba sola. Sus manos se movían solas, medía la harina, el agua, la sal y amasaba la masa con movimientos largos y seguros. Al final de la jornada le dolían los dedos, pero ahora, al principio, era casi agradable sentir cómo la masa elástica cedía y se volvía suave. El olor a masa fresca llenaba la habitación y Malena respiraba profundamente, tratando de no pensar en nada. Don Ricardo apareció alrededor de las 6, cuando la primera tanda de pan ya estaba reposando. Le hizo un gesto con la cabeza, comprobó la temperatura del horno y se fue a su despacho a revisar unos papeles. A las 7 llegó Nelda, la segunda panadera, una mujer corpulenta de unos 50 años con una voz fuerte y las manos siempre enrojecidas. Enseguida empezó a contar algo sobre una vecina que se había peleado con su marido por dinero, pero Malena solo asentía con la cabeza sin prestar mucha atención. Amasaba los panecillos y los colocaba en las bandejas. A las 8 de la mañana, la panadería estaba tan caliente como un baño turco y el sudor le corría por la espalda bajo la camiseta. La jornada laboral terminó a las 2 de la tarde. Malena se quitó el delantal, se puso una camiseta limpia que llevaba consigo y salió a la calle. El sol le daba en los ojos y entrecerró los párpados. Normalmente iba directamente a la parada y se iba a casa, donde tenía que preparar la cena, lavar la ropa y limpiar. Pero hoy sus pies la llevaron a una pequeña cafetería en la esquina de Córdoba y Santa Fe. Era un lugar modesto, con 3 mesas en la calle bajo un toldo descolorido y algunas más en el interior.
Malena rara vez venía aquí. El café era caro para su presupuesto, pero hoy de repente le apetecía sentarse sin pensar en casa. Pidió un espresso y se sentó en una mesa junto a la ventana. Sacó el teléfono, pero no había nada que ver. Varios mensajes de Isidora en el chat general, publicidad de alguna rebaja. Malena guardó el teléfono en el bolso y se limitó a mirar a la calle. La gente pasaba, iba apresurada a algún sitio, hablaba por teléfono, reía. La vida fluía a su alrededor y Malena la observaba desde fuera, como si fuera una película. Le trajeron el café rápidamente. Malena rodeó la taza con las manos y dio el primer sorbo, amargo, fuerte, caliente, justo lo que necesitaba. En la mesa de al lado había un hombre de unos 40 años, con una camisa clara y las mangas remangadas. Leía el periódico y de vez en cuando hacía anotaciones en los márgenes con un bolígrafo. Malena lo vio por el rabillo del ojo, pero no le dio importancia. Solo era otro cliente más. Se terminó el café, dejó la taza en el platillo y se estiró para coger el bolso que colgaba del respaldo de la silla. En ese momento, el hombre de la mesa de al lado se echó hacia atrás, se estiró y su codo golpeó el bolso de Malena. Ésta se deslizó, cayó al suelo y todo su contenido se esparció por las baldosas. El teléfono, la cartera, las llaves, el pintalabios, los caramelos de menta que siempre llevaba consigo para contrarrestar el olor de la panadería. «Lo siento». El hombre se levantó de un salto, se agachó y empezó a recoger las cosas. «No me di cuenta. Lo siento, por favor». «No pasa nada». Malena también se agachó para recoger el teléfono y las llaves. Sus manos se estiraron al mismo tiempo hacia la cartera y ella vio su rostro de cerca, normal, ni guapo ni feo, con arrugas alrededor de los ojos y algunas canas en las sienes. Él sonrió con aire culpable y le tendió la cartera. «Creo que ya lo hemos recogido todo. Lo siento de nuevo». Me quedé sentado demasiado tiempo y se me entumeció la espalda. «No pasa nada, de verdad». Malena volvió a meter las cosas en la bolsa y se la colgó al hombro. El hombre regresó a su mesa, pero no se sentó, sino que se quedó de pie, mirándola con cierta incertidumbre. «¿Puedo al menos invitarla a algo? Para compensar. Un pastelito, tal vez. O otro café». Malena quería negarse, ya que hacía tiempo que había aprendido a no aceptar nada de desconocidos, a no esperar nada. Pero algo en su rostro sencillo y abierto la hizo asentir. «Gracias. Tal vez un medialuna». «Perfecto. Yo también tomaré uno». «¿Le importa si me uno?». Señaló el asiento libre en su mesa. «Siéntese». Se acercó a la barra, pidió 2 medialunas y regresó con un plato de croissants calientes y su taza de café a medio terminar. «Osvaldo», se presentó, tendiéndole la mano. «Malena». Se dieron la mano. Su mano era seca y cálida y su apretón, firme, pero no excesivo. «¿Viene aquí a menudo?», preguntó él mordiendo un trozo de croissant. «Rara vez. Trabajo cerca, pero normalmente voy directamente a casa». «Entiendo. Yo, por el contrario, vengo casi todos los días. La oficina está a 2 manzanas y no sé cocinar en casa», dijo con una sonrisa. «Bueno, para ser sincero, sé, pero soy muy vago». Malena sonrió. Osvaldo hablaba con sencillez, sin esa cortesía fingida que siempre se nota cuando alguien quiere causar buena impresión. Le contó que se dedicaba al comercio. Tenía varios supermercados en la ciudad y todos los días iba a ellos para comprobar cómo iban las cosas. Malena escuchaba, asintiendo de vez en cuando, y le contó que trabajaba en una panadería. «Entonces te levantas muy temprano», comentó él. «A las 4 de la mañana». Osvaldo silbó. «Eso es duro. Me he acostumbrado». Hablaron del tiempo, de que febrero había sido especialmente bochornoso ese año, de la ciudad, de cómo había cambiado el centro en los últimos años. La conversación fue pausada, casi casual, pero Malena se sentía extrañamente tranquila. No sentía la tensión que siempre le producía relacionarse con gente desconocida.
Osvaldo no le hizo preguntas demasiado personales, no intentó averiguar si estaba casada, no la miró como miran los hombres cuando quieren algo más, simplemente conversó, y eso fue agradable. Cuando terminaron los croissants, Malena miró el reloj y se dio cuenta de que habían pasado casi 40 minutos. «Tengo que irme», dijo ella, levantándose. «Por supuesto. Ha sido un placer conocerte, Malena». Osvaldo también se levantó. «Si no te parece una imposición, podríamos intercambiar nuestros números de teléfono. Rara vez tengo la oportunidad de hablar con alguien con tanta tranquilidad». Malena dudó un momento, pero luego sacó su teléfono. Intercambiaron números y Osvaldo la acompañó hasta la parada, aunque ella le dijo que no era necesario. Él le dijo adiós con la mano y ella se subió al autobús, mirando por la ventana. Un encuentro extraño, una conversación extraña, pero, por alguna razón, se sentía un poco más aliviada. En casa, Blanca esperaba a Malena. Su suegra estaba de pie en el porche de su propia casa, situada literalmente a 30 metros de la vivienda que compartía con Ernesto, y miraba a Malena como si hubiera llegado tarde a su propio funeral. Blanca era una mujer bajita y gorda, con el pelo corto y rizado y una expresión de eterna insatisfacción en el rostro. «¿Otra vez de paseo?», le espetó en lugar de saludarla. «Buenas tardes, Blanca. Vengo del trabajo». «¿Del trabajo a las 3? Pero Ernesto me dijo que terminabas a las 2. Me he retrasado un poco». «Te has retrasado», repitió mi suegra frunciendo los labios. «Mientras tú te retrasas aquí, mi hijo trabaja todo el día y llega a una casa sucia. Ayer pasé por allí y lo vi. Polvo en las estanterías, platos en el fregadero. ¿Es que no sabes cuidar de la casa?». Malena tragó saliva. «Yo limpio, Blanca. Es solo que no siempre tengo tiempo para hacerlo todo a la vez». «No tienes tiempo», resopló la suegra. «¿Para qué sirves entonces? Ernesto podría haber encontrado una chica mejor, que mantuviera la casa y cocinara bien, en lugar de esas albóndigas de carne picada barata que preparas tú. ¿Crees que no sé lo que coméis?». Malena apretó los dientes para no responderle. Discutir con Blanca era inútil. Ella siempre encontraría algo de lo que quejarse. «Tengo que pasar por casa», dijo lo más tranquila posible. «Adiós». Pasó junto a su suegra hacia la puerta de su casa, sintiendo su mirada pesada sobre ella. Entró, cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando. Le temblaban las manos. Siempre era así. Después de hablar con Blanca, Malena se sentía culpable, aunque no hubiera hecho nada. Se desnudó, se duchó y se puso ropa de estar por casa. Luego se puso a limpiar, quitó el polvo, lavó los platos, barrió el suelo y recogió las cosas que Ernesto había dejado esparcidas por el sillón. A las 6 de la tarde, la casa estaba en orden. Malena sacó el pollo de la nevera y empezó a prepararlo para la cena. Encendió la radio para que no hubiera tanto silencio. Ernesto regresó alrededor de las 7. Entró, se quitó los zapatos en la puerta, dejó las llaves sobre la mesa y se dirigió a la habitación sin siquiera saludar. Malena oyó cómo encendía la televisión. Terminó de asar el pollo con verduras, puso la mesa y lo llamó. «Ya voy», se oyó desde la habitación. Llegó 10 minutos después. Cuando la comida ya se había enfriado casi por completo, se sentó a la mesa y empezó a comer, sin apartar la vista del teléfono. Malena se sentó enfrente, se sirvió un poco de pollo y arroz, y comieron en silencio. Ella intentó recordar cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación normal, pero no lo consiguió. «¿Qué tal el día?», preguntó ella, solo para romper el silencio. «Normal», respondió Ernesto, sin apartar la vista del teléfono. «El mío también. En la panadería...». «Ajá». Claramente no la estaba escuchando. Malena se calló y terminó su porción. Luego se levantó y comenzó a recoger la mesa. Ernesto seguía sentado, con la vista fija en la pantalla. De repente, su teléfono sonó. Miró la pantalla y respondió de inmediato. «Hola, mamá». «Sí, estoy en casa». «¿Qué?».
Levantó la vista hacia Malena y en su mirada se reflejó algo desagradable. Sí, lo entiendo. No, yo también lo he notado. Tienes razón, claro. Malena se quedó paralizada junto al fregadero, con el plato en las manos. Entendía perfectamente de qué estaban hablando. Lo sé, mamá. Hablaré con ella. Sí, te lo prometo. Bien, buenas noches. Colgó el teléfono, se levantó de la mesa y volvió a la habitación sin decirle nada a Malena. Ella se quedó de pie junto al fregadero, mirando por la ventana, tras la cual ya había caído el crepúsculo. El agua seguía corriendo del grifo, pero ella seguía allí, incapaz de moverse. Luego, finalmente, terminó de lavar los platos, se secó las manos y se dirigió a la habitación. Ernesto estaba tumbado en el sofá, cambiando de canal. Malena se acostó en la cama, se dio la vuelta hacia la pared y cerró los ojos. No tenía ganas de dormir, pero fingir que dormía era más fácil que quedarse sentada en ese silencio, que la oprimía más que cualquier palabra. Osvaldo llamó 3 días después de su primer encuentro. Malena estaba sentada en el autobús de camino a casa cuando el teléfono vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un número desconocido, pero ella supo inmediatamente quién era. ¿Hola? ¿Malena? Soy Osvaldo. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en la cafetería la semana pasada. Sí, claro, me acuerdo. Siento molestarte. Solo pensé que quizá te apetecería tomar otro café. Si tienes tiempo, claro, sin prisas. Malena miró por la ventana del autobús. Tras el cristal se veían calles conocidas, casas grises y árboles polvorientos a lo largo de la carretera. En 10 minutos estaría en casa, donde le esperaba un frío vacío. ¿Cuándo? Quizás mañana, o pasado mañana, como te venga bien. Pensó que mañana, después del trabajo, tendría que ir a la tienda a comprar comida, luego preparar la cena, que Ernesto se comería en silencio, con la vista clavada en el teléfono. Después, ella fregaría los platos mientras él se reía de algo en la televisión. Mañana está bien, en el mismo sitio. Perfecto. ¿A las 3? ¿O más tarde? A las 3. Bien. Se despidieron y Malena guardó el teléfono en el bolsillo. Nada especial. Solo un café con un conocido. Solo una charla. Se lo repetía a sí misma, pero por dentro sentía algo cálido, parecido a la ilusión. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente hubo un pequeño imprevisto en la panadería. Se rompió una de las batidoras y Malena y Nelda tuvieron que amasar a mano parte de los pedidos. Les zumbaban las manos y les dolían los hombros, pero Malena trabajaba con rapidez y concentración. Don Ricardo estaba nervioso. Daba vueltas por la panadería y llamaba al técnico, que prometió venir por la tarde. A las 2 de la tarde, la última tanda de pan estaba lista, y Malena, apenas se cambió de ropa, salió corriendo a la calle. Quedaba 1 hora para la cita, pero quería pasar por casa para cambiarse de ropa y no ir con los viejos vaqueros apestando a harina. No había nadie en casa. Malena se dio una ducha rápida, se puso un sencillo vestido azul oscuro que hacía tiempo que no se ponía, se peinó y se aplicó un poco de rímel en las pestañas. Se miró en el espejo y se sorprendió. Parecía más joven, más fresca, o simplemente hacía mucho tiempo que no se miraba de verdad. Llegó al café a las 3:05. Osvaldo ya estaba sentado en su mesa. Malena se sorprendió a sí misma pensando en ella como Petra Mesa, y leía algo en su tableta. Al verla, se levantó y le dedicó una amplia y sincera sonrisa. Malena, me alegro mucho de verte. Estás estupenda. Sintió que se le calentaban las mejillas y bajó la mirada. Gracias, solo decidí cambiarme de ropa después del trabajo. Siéntate, ¿qué vas a tomar? Ya pedí un americano, pero puedo pedir algo más. Pidieron café y 2 porciones de tarta de limón que, según la camarera, habían horneado esa misma mañana. Osvaldo le preguntó cómo le había ido la semana y Malena le contó lo de la batidora estropeada, lo de cómo don Ricardo casi le da un infarto por la preocupación, lo de Neld,
que se pasó todo el turno despotricando contra la tecnología y los fabricantes. Osvaldo escuchaba atentamente, hacía preguntas y se reía en los momentos oportunos. Era fácil hablar con él. No interrumpía, no desviaba la conversación hacia sí mismo, simplemente escuchaba, asentía y reaccionaba. Luego contó sus cosas. Resultó que uno de sus supermercados llevaba 3 meses en obras y los obreros no paraban de estropearlo todo. A veces se olvidaban de conectar los frigoríficos, otras pintaban las paredes de un color equivocado, otras instalaban las estanterías torcidas. Osvaldo hablaba de ello con una sonrisa, sin rencor, simplemente como una parte inevitable de la vida. «Sabes, a veces pienso que debería haber elegido una profesión más sencilla», dijo, mientras bebía un sorbo de café. «Profesor, por ejemplo, o bibliotecario. Llegas, trabajas y te vas, pero así constantemente se cae algo, se rompe, no funciona. Un dolor de cabeza constante». «Pero no lo dejas», comentó Malena. «No. Probablemente es que no sé dejar las cosas a medias, o me he acostumbrado. Llevo 20 años en este negocio. Empecé con una pequeña tienda y ahora tengo 4 supermercados y un montón de problemas». Sonrió. «Pero es mío. Lo he construido todo yo mismo y eso me reconforta». Malena asintió. Le gustaba cómo hablaba, sin alardear, sin intentar parecer más importante de lo que era. Simplemente hablaba de su vida, y había en ello una honestidad que tanto echaba de menos en sus conversaciones con Ernesto. Estuvieron allí casi 1 hora y media. Malena no se dio cuenta de cómo había pasado el tiempo. Cuando miró el reloj, se sobresaltó. Eran ya las 4:30. «Tengo que irme. Gracias por el café y por la compañía. Yo también lo he pasado muy bien. ¿Quizás nos volvamos a ver?». Osvaldo la miró con tranquilidad, sin presionarla, sin esperar una respuesta concreta. «No me importaría. Entonces nos llamaremos. Que pases una buena noche, Malena». Caminaba hacia la parada y se sorprendió a sí misma sonriendo. Sin motivo alguno. Se sentía ligera y tranquila, como si hubiera vuelto de unas vacaciones y no de una cafetería cualquiera. Volvieron a verse 4 días después, luego 3, y luego otra vez una semana después, siempre en la misma cafetería, siempre después del trabajo de Malena. Osvaldo nunca llegaba tarde, siempre era educado, nunca intentaba llevar la conversación por derroteros más personales. No le preguntaba si estaba casada, no se interesaba por su familia, no coqueteaba abiertamente. Simplemente estaba ahí, escuchaba, compartía sus pensamientos. Y Malena empezó a esperar esos encuentros como se espera algo luminoso en medio de días grises e idénticos. Mientras tanto, en casa las cosas iban cada vez peor. Ernesto casi había dejado de hablar con ella. Llegaba del trabajo más tarde de lo habitual, comía en silencio, se iba a su habitación y se pasaba hasta altas horas de la noche mirando el móvil. Malena oía cómo el teléfono pitaba constantemente con los mensajes, cómo Ernesto se reía mirando la pantalla, escribiendo algo rápidamente, con nerviosismo. Cuando ella pasaba por delante, él se daba la vuelta, tapando la pantalla con la mano o girando el teléfono. Blanca venía ahora casi todos los días. Siempre tenía alguna queja nueva, que la sopa no estaba lo suficientemente salada, que los suelos no estaban bien fregados, que Malena había comprado las verduras equivocadas en el mercado, que la ropa no estaba lo suficientemente bien planchada. Ernesto nunca se ponía del lado de su esposa. Asentía con la cabeza a su madre, estaba de acuerdo, lanzaba miradas reprobadoras a Malena, como si ella fuera realmente culpable de todo lo que le echaban en cara. Una noche, mientras cenaban, más bien, Malena estaba sentada y Ernesto de pie junto a la nevera con un plato en las manos, ella no pudo aguantar más. «Ernesto, ¿qué está pasando?». Él levantó la vista, masticó un trozo de carne y tragó. «¿De qué hablas?». «De nosotros. Últimamente ni siquiera me hablas.
Intento preguntarte cómo estás y me respondes con monosílabos. ¿Seguimos siendo marido y mujer? Él dejó el plato sobre la mesa con un golpe sordo. ¿Quieres saber la verdad? En su voz aparecieron notas metálicas que Malena no había oído antes. Eres aburrida, Malena, mortalmente aburrida. Llegas del trabajo, preparas comida insípida, vas por la casa como un fantasma. Es imposible hablar contigo de nada interesante. Siempre estás cansada, siempre callada, siempre con esa cara, como si todo el mundo te debiera algo. Malena sintió como todo se le encogía por dentro. Estoy cansada porque trabajo desde las 4 de la mañana. Estoy callada porque tú no quieres hablar conmigo. Cocino lo que nos da el dinero. Siempre es culpa del dinero, ¿no? Sonrió. Siempre es culpa de otra persona. Nunca es culpa tuya. Mamá tiene razón sobre ti. Siempre la ha tenido. Tu madre me odia desde el primer día. Malena sintió que la voz le temblaba, pero continuó. Y tú le permites decir lo que quiera sobre mí. Nunca te pones de mi lado, Ernesto. Nunca. Porque tiene razón. Alzó la voz y dio un golpe en la mesa con la palma de la mano. Dice la verdad. Eres una mala esposa. La casa está desordenada, la comida es horrible, no sabes hacer nada bien. Llego a casa y parece una morgue. Ni conversación, ni una cena normal, ni siquiera una sonrisa. Solo tú, con esa cara agotada, siempre con el delantal sucio, siempre cansada. Estoy harto, ¿entiendes? Estoy harto. Las palabras golpeaban como bofetadas. Malena se sentó, apretando los puños bajo la mesa, y trató de no llorar. No sé qué más puedo hacer, susurró. Lo intento. De verdad que lo intento, Ernesto. Quizás deberías dejar de esforzarte y empezar a hacer. Cogió la chaqueta del respaldo de la silla. Me voy. No me esperes. La puerta se cerró de golpe. Malena se quedó sentada a la mesa, mirando la cena a medio comer. Luego se levantó, recogió la mesa mecánicamente, lavó los platos y limpió la mesa. Se tumbó en el sofá y se quedó allí hasta la mañana siguiente con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj de la pared. Ernesto no volvió hasta la hora de comer del día siguiente. Malena estaba en el trabajo. Cuando ella llegó a casa por la noche, él estaba tumbado en el sofá viendo el fútbol. No hablaron. Malena preparó la cena, comieron en silencio y él volvió a retirarse a su habitación. Así pasaron 3 días más. El silencio se volvió habitual, casi reconfortante. Hablar era más doloroso que callar. A la semana siguiente, Malena se reunió con Isidora. Su amiga la invitó a tomar una copa de vino después del trabajo y Malena no pudo negarse. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien. Se sentaron en un pequeño bar a las afueras y Isidora le contó otra historia sobre su exmarido, que una vez más se había olvidado de pagar la pensión alimenticia y ahora le enviaba largos mensajes de disculpa. «Idiota», resumió Isidora, terminando su vino. «Todos los hombres son idiotas. Hace tiempo que me di cuenta de eso. Y el tuyo, por cierto». Malena se encogió de hombros y giró la copa entre sus manos. Como siempre. Es decir, mal. Isidora la miró atentamente. Male, no me mientas. Veo cómo estás. Has adelgazado unos 3 kilos, tienes ojeras, estás muy nerviosa. ¿Qué pasa? Malena dio un gran trago de vino y luego otro. Dice que soy aburrida, que la casa está desordenada, que la comida no sabe bien, que soy una mala esposa, que su madre siempre tuvo razón sobre mí. Isidora maldijo en voz baja, pero de forma muy expresiva. ¿Y tú le crees? No lo sé. Quizás tiene razón. Estoy muy cansada. La mayor parte del tiempo no tengo energía para él. No puedo ser alegre e interesante cuando apenas puedo mantenerme en pie después de mi turno. Quizás realmente soy una mala esposa. Mala, mírame. Isidora se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Trabajas como una burra. Te levantas a las 4 de la mañana y llegas a casa por la noche. Cocinas, limpias, lavas. Haces todo lo que puede hacer una persona normal. No tienes por qué saltar y entretener a tu marido después de eso.
Si él no lo entiende, es un imbécil, y el problema está en él, no en ti. Malena se quedó callada, mirando su copa. Isidora le apretó los dedos con más fuerza. Prométeme una cosa. Si pasa algo, lo que sea, llámame inmediatamente, a cualquier hora del día o de la noche. Prométemelo. Te lo prometo. Se quedaron allí más de una hora, hablando del trabajo, de la hija de Isidora, de la nueva serie de la que todo el mundo hablaba. Cuando Malena volvió a casa en autobús, se sentía un poco mejor. Las palabras de su amiga la reconfortaban por dentro, le daban algún tipo de apoyo. En casa estaba oscuro. Ernesto aún no había vuelto, aunque su turno había terminado hacía tiempo. Malena calentó las sobras de la cena de ayer, comió, lavó los platos y se tumbó en el sofá. Encendió la televisión para tener ruido de fondo, pero no la miró. El teléfono vibró. Era un mensaje de Osvaldo. Buenas noches, Malena. ¿Cómo estás? ¿Quieres que nos veamos mañana? Hace tiempo que no nos vemos. Miró la pantalla, esas palabras sencillas y normales, y de repente sintió un nudo en la garganta. Alguien simplemente le preguntaba cómo estaba. Alguien quería verla. Alguien se acordaba de ella. Sí, quiero. A las 3, como siempre. Perfecto. Te espero. Buenas noches. Ernesto volvió sobre las 11. Pasó junto al sofá donde estaba tumbada Malena sin decir nada, sin mirarla. Entró en el baño, luego en el dormitorio, y cerró la puerta. Malena permaneció tumbada durante mucho tiempo con los ojos abiertos, escuchando los sonidos detrás de la pared. En algún lugar goteaba un grifo. Fuera pasó un coche. El perro del vecino ladró y se cayó. Los sonidos habituales de la noche. Y dentro, el vacío. Los días siguientes transcurrieron en una especie de extraño letargo. Ernesto llegaba cada vez más tarde. Su teléfono sonaba constantemente y él salía a hablar al pasillo o a la calle, cerrando la puerta tras de sí. Malena no preguntaba, temía escuchar la respuesta que ya sabía. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, se reunía con Osvaldo cada pocos días. Esas citas eran su único rayo de luz. Con él podía simplemente respirar, ser ella misma, sin pensar si estaba haciendo lo correcto, si se esforzaba lo suficiente, si era buena. Y entonces llegó esa noche. Malena volvió a casa sobre las 6. La luz estaba encendida, aunque normalmente a esa hora Ernesto aún no había llegado. Abrió la puerta y lo vio en el pasillo. Estaba de pie junto a una gran bolsa de deporte en la que metía sus cosas. Simplemente las cogía de las estanterías y del armario y las echaba en la bolsa. Camisetas, vaqueros, ropa interior, libros, cosméticos, todo mezclado. ¿Qué estás haciendo? Malena se quedó paralizada en la puerta. Ernesto se dio la vuelta. En su rostro no había ni vergüenza ni culpa, solo una fría determinación. Recogiendo tus cosas. ¿Para qué? Porque te vas, hoy. Malena sintió que todo dentro de ella se desmoronaba. ¿Qué? Ernesto, ¿de qué estás hablando? Él cerró la bolsa, se enderezó y la miró. Tengo otra mujer, se llama Jimena. Ella me entiende, me aprecia, me hace feliz. Ella vivirá aquí, y tú te irás. Las palabras llegaban lentamente, como a través de algodón. Malena abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. ¿Tú qué? ¿Me estás echando? Nos libero a los dos de un matrimonio infeliz, dijo con voz tranquila, casi rutinaria. No somos compatibles, Malena. Nunca lo hemos sido. Mamá tenía razón desde el principio. No eres la mujer que necesito. Eres aburrida, gris, no sabes hacer nada. Jimena es diferente. Es joven, guapa, alegre. Con ella me siento vivo. Llevamos 8 años juntos. La voz de Malena temblaba. 8 años, Ernesto. Estamos casados, nosotros. Exacto. 8 años he aguantado. 8 años intentando convencerme de que así debía ser. Pero ya basta. Estoy cansado. Quiero vivir. No existir junto a una mujer que ni siquiera intenta hacerme feliz. Lo he intentado. Malena sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas.
Hice todo lo que pude. Trabajé, cociné, limpié, aguanté a tu madre, aguanté tu indiferencia. No es suficiente, se encogió de hombros. Lo siento, aquí tienes tu bolso, cógelo y vete. Esta casa también es mía. Yo vivo aquí. La casa está a mi nombre. Mamá ayudó con la compra, ¿recuerdas? Tú no eres nadie aquí, dijo con calma, sin rencor, y eso fue más aterrador que cualquier grito. Vete, Malena, no me obligues a llamar a la policía. Ella se quedó allí de pie, incapaz de moverse. Aquello no podía estar pasando. Era una pesadilla, ahora se despertaría. Pero Ernesto le tendió el bolso y Malena lo cogió mecánicamente, pesado, lleno de su vida mezclada. Vete, repitió él. Malena salió a la calle. La puerta se cerró detrás de ella con un clic. Se quedó en el porche con su bolso, sin saber qué hacer. ¿A dónde ir? ¿Cómo respirar? Sus piernas no le respondían. En su cabeza solo había ruido blanco. Entonces sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Isadora. Un tono. 2, 3. Hola, Malena. ¿Qué pasa? Isis. Malena rompió a llorar, incapaz de contenerse. Me ha echado, simplemente me ha echado. No sé qué hacer. ¿Dónde estás? Cerca de casa, en la calle. Quédate ahí. Llegaré en 15 minutos. ¿Me oyes? Quédate ahí y espérame. Malena se sentó en los escalones, apretando el bolso contra su pecho. Las lágrimas fluían sin parar. La gente pasaba por delante, algunos se volvían a mirar, pero nadie se acercaba. Ella se sentó y lloró, y en su interior solo tenía una sensación, que el suelo se había desvanecido bajo sus pies, que todo en lo que había creído durante 8 años resultaba ser una mentira. Isidora llegó en taxi, salió del coche, corrió hacia Malena, la abrazó con fuerza sin decir una palabra. Luego cogió el bolso, la ayudó a levantarse y la llevó al coche. Vamos a mi casa, allí me lo contarás. Malena se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana, y las lágrimas seguían cayendo. Isidora le cogió la mano y se quedó en silencio. Solo cuando llegaron a la casa de su amiga, le dijo en voz baja: «Todo irá bien, Malena. Te lo prometo. Todo irá bien». Pero Malena no lo creía. ¿Cómo podía estar bien cuando toda su vida acababa de derrumbarse? Malena pasó la primera semana en el sofá de Isidora, sumida en una extraña apatía. Se tumbaba, miraba al techo e intentaba comprender cómo se había llegado a esa situación. Cómo 8 años de vida habían terminado en una sola noche, con una sola frase. Isidora no la presionaba, no intentaba animarla ni consolarla con palabras vacías. Simplemente estaba a su lado. Por la mañana se iba a trabajar, dejándole el desayuno en la mesa, y por la noche volvía con la cena y se sentaba a su lado. A veces hablaban, a veces guardaban silencio. La hija de Isidora, Martina, de 7 años, miraba a Malena con sus grandes ojos curiosos, pero no hacía preguntas. Solo una vez se acercó y puso su perro de peluche favorito en sus rodillas. «Toma. Cuando me siento mal, lo abrazo y me siento mejor». Malena tomó el juguete y realmente lo abrazó. Y realmente se sintió un poco mejor. Regresó a la panadería al cuarto día. Don Ricardo miró su rostro hinchado, no preguntó nada, solo asintió con la cabeza. Nelda intentó entablar conversación, pero Malena se limitó a dar respuestas breves y su compañera desistió. El trabajo la ayudaba a no pensar. Sus manos se movían automáticamente, su cuerpo se cansaba y su cerebro se desconectaba. Eso fue su salvación. Al final de la semana, Malena comprendió que no podía vivir eternamente con Isidora. Su amiga no dijo ni una palabra, pero el apartamento era pequeño y Malena sentía que estorbaba. Empezó a buscar un alojamiento que pudiera pagar con su sueldo. La oferta era escasa. Al final, encontró una habitación diminuta en las afueras, en una casa antigua donde se alquilaban varias habitaciones a diferentes inquilinos.
El baño y la cocina eran comunes. La habitación medía unos 10 metros, con una cama estrecha, un armario viejo y una mesa junto a la ventana. La casera, una mujer corpulenta de unos 60 años con mirada sospechosa, le cobró un mes por adelantado y le entregó la llave. No se puede hacer ruido. No se admiten visitas después de las 11 de la noche. La cocina funciona de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Alguna pregunta? No. Malena trasladó su bolsa con sus cosas y se quedó sola en esa habitación, que olía a humedad y a vida ajena. Se sentó en la cama, miró las paredes desnudas, la única ventana que daba al patio interior, y de repente comprendió. Ahí estaba, su nueva vida. 30 años, sola, en una habitación alquilada, con una sola bolsa de cosas. Todo lo demás se había quedado allí, en la casa que consideraba suya. Isidora llegó la primera noche y trajo ropa de cama, toallas, una bolsa con comida y una botella de vino. «Vamos a celebrar la inauguración», anunció, colocando vasos de plástico sobre la mesa. Como es debido. Brindaron por la nueva vida, por la libertad, porque todo lo malo hubiera quedado atrás. Malena intentó sonreír, pero por dentro solo sentía un vacío. Isidora la abrazó antes de irse, con fuerza de verdad. «Lo superarás, Malena. Eres más fuerte de lo que crees». «No me siento fuerte. Ya lo sentirás. Dale tiempo». Los días pasaban lentos, pesados. Malena se levantaba a las 3:20. Iba al trabajo, regresaba por la noche a su habitación, comía algo en la cocina común, evitando a los vecinos, y se acostaba. Osvaldo la llamó varias veces, pero ella rechazó las llamadas. No podía hablar. No sabía qué decir. Se sentía avergonzada por su vida destrozada, por ser una persona que nadie quería, abandonada. 2 semanas después de la mudanza, fue al parque. Simplemente quería sentarse en algún lugar donde hubiera árboles y cielo, y no 4 paredes grises. El parque era pequeño, con un estanque en el centro y senderos cubiertos de hierba espesa en los bordes. Malena se sentó en un banco junto al agua y se limitó a observar cómo nadaban los patos. El sol se ponía, tiñendo el agua de naranja. Era bonito y tranquilo. «¿Malena?» Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Osvaldo estaba a unos pasos con una bolsa de la compra en las manos. Parecía sorprendido y preocupado al mismo tiempo. «Osvaldo». Ella intentó sonreír, pero no le salió bien. «Te he llamado varias veces. No contestabas. Empezaba a preocuparme». Se acercó, mirándola a la cara. «¿Puedo sentarme?» Malena asintió. Se sentó a su lado y dejó la bolsa en el banco entre ellos. «¿Qué ha pasado? Pareces…» titubeó, buscando las palabras adecuadas. «¿Mal?» Malena sonrió. «Así es. Todo va mal». «¿Quieres contármelo?» Ella lo miró, a su rostro tranquilo de siempre, a la verdadera preocupación en sus ojos. Y de repente supo que quería contárselo. Quería desahogarse con alguien que no la juzgara. «Mi marido me echó de casa, hace 2 semanas. Simplemente recogió mis cosas y me dijo que me fuera. Dijo que tenía otra mujer, que yo era aburrida y que no servía para nada. Que su madre siempre había tenido razón sobre mí». Osvaldo se quedó callado, pero Malena vio cómo se le tensaba la mandíbula. «Vivo en una habitación alquilada en las afueras, sola, con una sola bolsa de cosas», tragó saliva. 8 años. 8 años estuve con él, y resultó que todo ese tiempo no fui lo suficientemente buena. «Malena». Osvaldo se volvió hacia ella y había tanta sinceridad en su voz que ella levantó la mirada. «Lo que él hizo solo dice algo de él, no de ti. No tienes la culpa de que ese hombre resultara ser…» Se detuvo, buscando claramente una palabra más suave, pero no la encontró. «Un completo inútil». Malena se rió en silencio entre lágrimas. «Gracias. Pero creo que la culpa es mía. Quizás no era lo suficientemente interesante, no era lo suficientemente buena ama de casa,
no era lo suficientemente... Espera, la interrumpió Osvaldo con suavidad, pero con firmeza. Basta, trabajaste mucho, hiciste todo lo que pudiste. Nadie tiene que ser perfecto, y si alguien no valora lo que tiene, es su problema, no el tuyo. Se quedaron en silencio. Los patos nadaban en el agua, graznando entre ellos. En algún lugar lejano, los niños jugaban. La vida continuaba, a pesar de todo. Me gustaría invitarte a cenar, dijo Osvaldo en voz baja. Una cena normal, en un buen restaurante. Necesitas distraerte, comer bien, estar en compañía. Malena negó con la cabeza. No hace falta. No puedo aceptar nada de usted. No es caridad. La miró a los ojos. Es el apoyo de un amigo. Solo quiero ayudar, sin compromisos, sin segundas intenciones. Solo una cena y una charla. Por favor. Algo en su voz, en la sinceridad de ese por favor, hizo que Malena asintiera. Está bien. Gracias. Quedaron en verse a la noche siguiente. Osvaldo insistió en pasar a recogerla. Malena le dio la dirección con cierta vergüenza, pero él no mostró sorpresa ni reproche alguno. Al día siguiente, terminó de trabajar temprano, fue a su habitación y por primera vez en 2 semanas pensó en su aspecto. Se duchó, se lavó el pelo y se lo secó. Casi no tenía ropa. Ernesto había metido en la maleta solo lo imprescindible. Malena se puso los únicos vaqueros decentes que tenía y una sencilla blusa blanca que solía llevar en días festivos. Se pintó las pestañas y se delineó los ojos. Se miró en el pequeño espejo agrietado que había sobre el lavabo y pensó que tenía un aspecto casi normal. Osvaldo llegó justo a las 7. Ella salió a la calle y él le abrió la puerta del coche, un sencillo sedán plateado, nada ostentoso. Se dirigieron al centro y Osvaldo aparcó cerca de un restaurante discreto con un letrero de madera. Aquí preparan la mejor pasta de la ciudad, dijo él. El dueño es italiano y trajo consigo todas las recetas familiares. El interior era acogedor y tranquilo. Las mesas estaban separadas entre sí, sonaba música suave y olía a ajo y hierbas. El camarero los acompañó a una mesa junto a la ventana. Osvaldo pidió vino y le recomendó a Malena que probara los raviolis con ricota y espinacas. Durante los primeros 10 minutos hablaron de la comida, del restaurante, del tiempo. Luego, cuando trajeron el vino y tomaron un sorbo, Osvaldo la miró y le preguntó, ¿me lo cuentas? Si quieres, claro. Y Malena se lo contó. Por primera vez lo contó todo, desde el principio hasta el final. Cómo conocieron a Ernesto hacía 8 años en una parada de autobús. Cómo era él entonces, tan simpático y alegre. Cómo salieron juntos durante medio año y todo iba bien, hasta que ella conoció a su madre. Cómo Blanca la odió desde el primer momento, decidiendo que nadie era digno de su hijo. Cómo, después de la boda, Ernesto empezó a cambiar. Escuchaba más a su madre que a su esposa, estaba de acuerdo con sus críticas, se alejaba. Cómo los últimos años habían sido simplemente una existencia juntos, sin calor, sin cercanía, sin la simple atención humana. Cómo se sentía invisible en su propia casa. Osvaldo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Su rostro permanecía tranquilo, pero Malena veía cómo apretaba la copa con más fuerza cuando ella contaba los momentos especialmente difíciles. Cuando terminó, él guardó silencio durante un largo rato y luego exhaló lentamente. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Vivir con alguien y sentirte sola es peor que estar realmente sola. Hablas como si lo supieras. Malena lo miró. Osvaldo asintió con la cabeza y giró la copa entre sus manos. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer. Rápido, agresivo. Pasaron 4 meses desde el diagnóstico hasta el final, dijo en voz baja mirando el vino. Estuvimos juntos 15 años. Fueron buenos años. Ella era inteligente, fuerte, nos entendíamos a la perfección. Cuando ella se fue, tardé mucho en aceptarlo. No por su muerte, eso lo entendía. La enfermedad no le había dado ninguna oportunidad.
sino por el hecho de que ya nadie me conocería como ella me conocía, que volvía a estar solo. Malena extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de él con la suya. Osvaldo levantó la vista sorprendido. «Lo has superado», dijo ella en voz baja. «Sigues viviendo». «Vivo», sonrió. «Trabajo como duermo, pero eso no es vivir, es funcionar. Echo de menos el simple calor humano, las conversaciones sobre nada, alguien cerca que simplemente esté ahí. ¿Me entiendes?» «Sí», asintió Malena. «Lo entiendo. Eso es precisamente lo que me ha faltado todos estos años». Terminaron de cenar hablando de otras cosas, de planes para el futuro, de lo que Malena pensaba sobre el divorcio, de cómo Osvaldo se las arreglaba solo con el negocio. La conversación fluyó con facilidad, sin tensiones. Cuando salieron del restaurante, ya era tarde y las calles estaban desiertas. Osvaldo llevó a Malena a casa y salió del coche para acompañarla hasta la puerta. «Gracias por la velada», dijo ella en la entrada. «Lo he pasado muy bien. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien». «Yo también lo he pasado muy bien», sonrió Osvaldo. «¿Repetimos? No tiene por qué ser en un restaurante. Simplemente quedamos, damos un paseo, tomamos un café, como antes». Malena asintió. «Me gustaría». Después de esa noche, empezaron a quedar con regularidad. Un par de veces a la semana, a veces más. Paseaban por el paseo marítimo, iban a pequeñas cafeterías. Una vez salieron de la ciudad simplemente para ver las colinas y los viñedos. Osvaldo no apresuró los acontecimientos, no intentó llevar la relación por el camino romántico. Simplemente estaba ahí. Escuchaba cuando Malena hablaba, compartía sus pensamientos, la hacía reír con sus divertidas historias de la vida en los supermercados. Malena se fue abriendo poco a poco. Las primeras semanas se mantuvo cautelosa, temía abrirse, temía volver a equivocarse, volver a confiar en la persona equivocada. Pero Osvaldo fue paciente, no la presionó, no le pidió nada a cambio. Simplemente era él mismo, tranquilo, confiable, atento. Isidora se reunió con él un mes después de aquel primer encuentro en el parque. Malena invitó a su amiga a tomar un café con ellos, e Isidora acudió con la intención de interrogar a Osvaldo con toda severidad. Pero tras media hora de conversación, se ablandó. Cuando Osvaldo se marchó antes, alegando que tenía cosas que hacer, Isidora miró a Malena y le dijo: «Es normal». «¿Eso es todo?» «Male, no entiendes lo raro que es eso. Un hombre normal que no miente, no se jacta, no intenta impresionar. Que te mira como a una persona, no como a una sirvienta o un adorno. Que simplemente quiere estar a tu lado. Eso no tiene precio». Malena se quedó en silencio, dando vueltas a la taza entre sus manos. «Tengo miedo, Isi. Miedo de volver a equivocarme». «¿Sabes lo que te voy a decir?» Isidora se inclinó hacia ella. «Cometer errores es normal. Todos cometemos errores. Pero si pasas toda la vida con miedo, te quedarás en tu habitación, sola, con una sola maleta». Osvaldo es un buen hombre. Veo cómo te mira. No está jugando. No necesita juegos. ¿Y si no estoy preparada? El divorcio aún no se ha formalizado. La preparación es un mito. Isidora hizo un gesto con la mano. Nadie está nunca preparado. Simplemente tomamos decisiones y vivimos con las consecuencias. Date una oportunidad, Male. Dale una oportunidad a él. Una semana después de esa conversación, Osvaldo invitó a Malena a cenar a su casa. Ella aceptó, aunque por dentro se sentía muy nerviosa. Él vivía en una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín y una valla alta. El interior era sencillo y acogedor, muebles de madera, muchos libros en las estanterías, luz tenue de las lámparas. Olía a algo delicioso. «He preparado risotto», dijo Osvaldo mientras la ayudaba a quitarse la chaqueta. «Espero que te guste. Es una de las pocas recetas que no he estropeado en 3 años de experimentos». Malena se rió. Cenaron en la cocina, en una mesa grande, y Malena descubrió con sorpresa que se sentía tranquila, no tensa,
ni inquieta, simplemente bien. Después de cenar, pasaron al salón, donde Osvaldo preparó té y se sentaron en el sofá a hablar de libros, películas y música. En un momento dado, la conversación se detuvo. Osvaldo miró a Malena fijamente durante un largo rato y luego apartó la mirada, claramente reuniendo valor. Malena, quiero decirte algo. Ella sintió como todo se le encogía por dentro en espera. Entiendo que ahora no es el mejor momento, que estás pasando por un periodo difícil, que aún no te has recuperado de todo lo que ha pasado, pero no puedo seguir callado, dijo lentamente, eligiendo las palabras. Me he enamorado de ti. No sé cuándo ocurrió exactamente. Quizás fue entonces, en la cafetería, cuando hablamos por primera vez. Quizás fue más tarde. Pero ahora sé con certeza que no me eres indiferente. Me importas mucho. Malena se quedó en silencio, sin saber qué decir. Osvaldo continuó. No espero una respuesta ahora mismo. No espero que me correspondas. Solo quería ser sincero. Estoy cansado de fingir que solo es amistad. Para mí es más que eso. Pero si tú no sientes lo mismo, si necesitas tiempo o si no quieres tener una relación, lo entenderé. De verdad que lo entenderé. Podemos seguir siendo amigos. Solo quería que supieras la verdad. Se calló y se hizo un silencio pesado. Malena se miraba las manos, entrelazadas sobre las rodillas. El corazón le latía con fuerza y tenía la cabeza hecha un lío. Una parte de ella quería levantarse e irse, protegerse, no arriesgarse de nuevo. Pero otra parte, la que se había descongelado durante esas semanas junto a Osvaldo, quería quedarse. Quería intentarlo. Quería creer que hay gente buena. No sé lo que siento, dijo ella finalmente levantando la vista. Sinceramente, me siento bien contigo. Pienso en ti. Espero nuestros encuentros, pero tengo miedo. Miedo de volver a confiar, de volver a equivocarme, de volver a ser la persona equivocada, la persona insuficiente. Eres suficiente. Osvaldo se inclinó hacia adelante y había tanta sinceridad en sus ojos que Malena casi se lo creyó. Más que suficiente. Que una persona no haya sido capaz de verlo no te hace indigna. Malena asintió con la cabeza y tragó saliva. Necesito tiempo para entenderme a mí misma, para comprender lo que realmente siento. Tómate todo el tiempo que necesites. Osvaldo se echó hacia atrás, pero no apartó la mirada. No tengo prisa. Se quedaron sentados otra hora, pero ya hablando de otras cosas. Cuando Osvaldo llevó a Malena a casa, ella sintió una extraña ligereza, como si hubiera pasado algo importante, como si la puerta que ella había mantenido cerrada se hubiera entreabierto. Durante las 2 semanas siguientes pensó mucho, analizó, dudó, temió, pero cada vez que veía a Osvaldo, cuando él le sonreía, cuando simplemente se sentaban juntos en silencio, ella comprendía que no era como lo que había pasado con Ernesto. Era diferente, era real. Una noche, mientras paseaban por el paseo marítimo, Malena se detuvo, se volvió hacia Osvaldo y simplemente dijo: yo también estoy enamorada de ti. Él se quedó paralizado. Luego sonrió lentamente, tan amplia y alegremente que Malena no pudo evitar sonreírle a su vez. Él la tomó de la mano y siguieron caminando, simplemente cogidos de la mano, en silencio. Y Malena pensó que tal vez, después de todo, los finales felices existían, incluso después de los comienzos más terribles. 4 meses pasaron sin darse cuenta. Malena y Osvaldo se veían casi todos los días. Él la recogía después del trabajo, cenaban juntos, paseaban, hablaban de todo y de nada. Los fines de semana, Malena iba a su casa y pasaban el tiempo de forma sencilla. Cocinaban juntos, veían películas, leían sentados en extremos opuestos del sofá. Era tranquilo, fácil, correcto. Malena no podía recordar cuándo fue la última vez que se sintió tan protegida. El divorcio con Ernesto se tramitó rápidamente. Él no se opuso, ni siquiera acudió a la vista, envió a su abogado.
Firmaron los papeles, pusieron el sello y 8 años de matrimonio terminaron con una anotación formal en un documento. Malena esperaba que fuera doloroso, pero solo sintió alivio. Era como si se le hubiera quitado de encima una pesada carga que había estado arrastrando durante demasiado tiempo. Osvaldo la recibió después del juicio con un ramo de margaritas blancas. «Es el final de una vida antigua», dijo mientras le entregaba las flores, «y el comienzo de una nueva». Malena tomó el ramo y sonrió. Por primera vez en muchos meses, sonrió de verdad, con los ojos. Esa mañana nada presagiaba cambios. Malena se despertó en la casa de Osvaldo. En las últimas semanas se había quedado a dormir cada vez más a menudo, y su cepillo de dientes ya estaba junto al de él en el baño, y en el armario había una estantería con sus cosas. Desayunaron en la cocina, como de costumbre. Osvaldo tomaba café y leía las noticias en su tableta. Malena comía tostadas con mermelada y miraba por la ventana al jardín, donde florecían las primeras flores de primavera. «Malena», la llamó Osvaldo en voz baja. Ella se dio la vuelta. Dejó la tableta a un lado y la miró con una seriedad inusual. «Quiero preguntarte algo». «¿Sí?» Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos, y luego habló con sencillez y franqueza, sin palabras bonitas. «Cásate conmigo». Malena se quedó paralizada con la tostada a medio camino de la boca. Lo miró, sin creer lo que había oído. «¿Qué? Quiero que seas mi esposa». Osvaldo se inclinó hacia adelante y tomó su mano libre entre las suyas. «Sé que es muy rápido. Sé que acabas de salir de un matrimonio difícil y que tal vez no estés preparada, pero no puedo callarme. Te amo, Malena. Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero que tus cosas ocupen todo el armario, no solo un estante. Quiero construir una vida contigo, no en algún momento en el futuro, sino ahora». Malena se quedó sin aliento. Lo miró, a su rostro tranquilo y honesto, a sus ojos llenos de sinceridad, y no supo qué decir. Una parte de ella gritaba, demasiado pronto, demasiado rápido, pero otra parte, la que había aprendido a confiar de nuevo, susurraba, sí. «No espero una gran fiesta», continuó Osvaldo. «No espero una boda lujosa con cientos de invitados. No me importa cómo sea. Lo importante eres tú. Solo di que sí». Malena dejó la tostada en el plato y le apretó la mano en respuesta. «Sí, sí, me casaré contigo». Osvaldo exhaló, sonrió tan ampliamente que Malena se echó a reír. Se levantó, rodeó la mesa y la abrazó con fuerza, de verdad. Malena se apretó contra él y pensó que, tal vez, a veces la vida te da una segunda oportunidad, y hay que aprovecharla sin pensarlo 2 veces. Discutieron los detalles durante el desayuno. Malena fue categórica. Nada de bodas por todo lo alto. Demasiado dolor estaba asociado con el pasado. Demasiados rumores podían extenderse por la ciudad. Simplemente casarse en el ayuntamiento, solo con los más cercanos, y luego irse lejos, los dos juntos. «¿A dónde quieres ir?», preguntó Osvaldo. «No lo sé. A algún lugar donde nunca haya estado, donde sea bonito y tranquilo». «¿Patagonia?». Malena se lo pensó. Había visto fotos, espacios infinitos, glaciares, el océano. Otro mundo, muy diferente al sofocante Rosario con sus calles polvorientas. «Patagonia», aceptó ella. 2 semanas después se casaron. La ceremonia se celebró en el ayuntamiento, en una pequeña sala con papel pintado descolorido y un retrato del presidente en la pared. Los testigos fueron Isidora y Rubén, socio comercial de Osvaldo, un hombre tranquilo de unos 50 años con ojos bondadosos. Malena se puso un sencillo vestido beige y Osvaldo, un traje claro sin corbata. El registrador leyó el texto formal. Firmaron, intercambiaron anillos, sencillos anillos de oro sin piedras ni adornos. Isidora lloraba, secándose las lágrimas con un pañuelo. Después de la ceremonia, abrazó fuerte a Malena y le susurró al oído: «Sé feliz, Male, te lo mereces, más que nadie».
Almorzaron en el mismo restaurante donde tuvieron su primera cena romántica. Isidora divirtió a todos con historias sobre su hija. Rubén contó algunas anécdotas sobre Osvaldo de su juventud y Malena se rió tanto que le dolieron las mejillas. Luego Osvaldo miró el reloj y dijo: «Es hora de irnos. El avión sale en 4 horas». Se despidieron, le prometieron a Isidora que le traerían recuerdos y se fueron a casa a hacer las maletas. En casa, Malena metió ropa de abrigo en la maleta, ya que Osvaldo le había advertido que en la Patagonia hacía frío incluso en primavera. Él revisó los documentos, los billetes y las reservas de hotel. Al atardecer estaban en el aeropuerto. Malena volaba en avión por primera vez en su vida. Sentada junto a la ventanilla, veía cómo la tierra se alejaba, cómo la ciudad se convertía en un juguete, y sentía una mezcla de entusiasmo y miedo. Osvaldo le cogió de la mano durante todo el vuelo, y eso la ayudó. Llegaron a Ushuaia a última hora de la tarde. La ciudad les recibió con un viento frío y el olor del mar. Malena respiró hondo y sintió cómo algo dentro de ella se enderezaba. El aire era diferente, limpio, fresco, auténtico. Las 2 semanas siguientes fueron como un sueño. Fueron al glaciar Perito Moreno y Malena se quedó en el mirador, mirando la gigantesca pared de hielo, sin poder articular palabra. Era demasiado grande, demasiado hermoso para describirlo con palabras. Osvaldo estaba a su lado, abrazándola por los hombros, y simplemente se quedaron en silencio, escuchando cómo el hielo crujía y se desprendía, cayendo al agua. Paseaban por el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde los árboles crecían en un ángulo extraño debido al viento constante. Malena recogía conchas en la orilla del canal Beagle y veía el océano por primera vez en su vida. El océano real, infinito, que se perdía en el horizonte. Se quitó los zapatos y entró en el agua helada hasta los tobillos, y Osvaldo la fotografió con su teléfono, riéndose de cómo se retorcía de frío. Comían marisco en pequeños restaurantes, bebían vino junto a la chimenea del hotel y se despertaban abrazados, con el ruido de la lluvia fuera de la ventana. Osvaldo no la presionaba, no le exigía nada. Simplemente estaba a su lado, paciente, atento, cariñoso. Malena sentía cómo algo sanaba en su interior, cómo las heridas que había llevado durante tanto tiempo finalmente se cerraban. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza de su habitación, envueltos en mantas y mirando las estrellas, Malena dijo: «No recuerdo cuándo fue la última vez que fui tan feliz. Probablemente nunca». Osvaldo se volvió hacia ella y le apartó un mechón de pelo de la cara. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. «Tenemos toda la vida por delante». Y Malena le creyó. Regresaron a Rosario bronceados, descansados y felices. Malena se mudó oficialmente a la casa de Osvaldo, ya no como invitada, sino para siempre. Los primeros días fueron extraños. Despertarse en un dormitorio amplio y luminoso, en lugar de en una pequeña habitación alquilada. Caminar por una gran casa con techos altos y ventanas enormes. Salir al jardín, donde crecían naranjos y jazmines. Osvaldo le propuso enseguida contratar a una empleada doméstica que viniera a limpiar y cocinar, pero Malena se negó. «Me gusta cuidar de la casa», dijo. «Es muy diferente cuando lo haces por ti misma y no por obligación». Él no insistió. Malena fue acondicionando la casa poco a poco, añadiendo sus pequeños detalles. Un jarrón con flores en la mesa, nuevos cojines en el sofá, libros en las estanterías. La casa se convirtió en la suya, y no solo en la de Osvaldo. Durante el primer mes, Malena siguió trabajando en la panadería. Se levantaba a las 3:20, como antes, iba al otro extremo de la ciudad, amasaba la masa y daba forma a los panecillos. Pero ahora era diferente. Antes, el trabajo era una necesidad, una forma de sobrevivir. Ahora era una elección, y al cabo de un mes, Malena se dio cuenta de que ya no quería vivir así.
Fue a ver a don Ricardo y le dijo que se marchaba. ¿Por motivos personales?, preguntó él, sin sorprenderse. Sí, me he casado y me he mudado al otro extremo de la ciudad. Me cuesta mucho llegar al trabajo. Don Ricardo asintió, le estrechó la mano en señal de despedida y le deseó felicidad. Nelda la abrazó con fuerza y le dijo que no desapareciera. Malena salió de la panadería por última vez y sintió alivio. Ese capítulo había terminado. Comenzaba uno nuevo. En casa se lo contó a Osvaldo, esperando que se alegrara, pero él la miró con seriedad. ¿Estás segura? No quiero que dejes el trabajo por mi culpa. Si te gusta hornear, puedes... Me gustaba, lo interrumpió Malena. Pero ya no quiero levantarme a las 3 de la mañana. No quiero pasar 12 horas de pie, respirando harina. Quiero otra vida. Una en la que pueda simplemente respirar y no pensar si tendré suficiente dinero para el mes que viene. Osvaldo la abrazó. Está bien, pero si quieres volver a trabajar, puedes hacerlo en cualquier momento. No quiero que te sientas dependiente. No me siento así, dijo Malena, acurrucándose contra él. Me siento libre. Durante los meses siguientes, Malena se acostumbró a su nueva vida. Se despertaba cuando quería, preparaba el desayuno para los dos, leía los libros que siempre había pospuesto por cansancio. Paseaba por la ciudad, iba a clases de yoga, algo que llevaba mucho tiempo queriendo probar. Aprendió a conducir. Osvaldo insistió, diciendo que necesitaba independencia. Malena se resistió en las primeras clases, se ponía nerviosa al volante, pero poco a poco se fue acostumbrando. 2 meses después obtuvo el carné y se sintió increíblemente orgullosa de sí misma. Isidora venía a visitarlas una vez a la semana, normalmente los domingos. Tomaban café en el jardín y la amiga contaba las novedades, los cotilleos y se quejaba de su exmarido. Una vez miró la casa, el jardín, a Malena con su vestido ligero, descansada y feliz, y sonrió. Bueno, Male, ahora eres una burguesa, una casa con jardín, un marido empresario, sin trabajo. Pronto empezarás a bordar y a ir a subastas benéficas. Malena se rió y le tiró una almohada. Cállate. Soy feliz, eso es lo importante. Lo sé. Isidora sonrió con dulzura. Se nota. Irradias felicidad, por fin. Gracias por no dejarme derrumbarme entonces. Malena se puso seria. Si no fuera por ti... Oye. Isidora le tomó la mano. Yo solo estuve ahí. Todo lo demás lo hiciste tú. Sobreviviste, te levantaste, te permitiste volver a amar. Todo eso eres tú, Male. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, cuando Isidora se marchó, Malena y Osvaldo se sentaron en el salón. Él trabajaba con su portátil, revisando unos papeles, y ella leía un libro. Afuera, caía la noche, y en la casa reinaba el calor y la tranquilidad. Malena levantó la vista de la página y miró a su marido, a ese hombre tranquilo y confiable que la había aceptado con todos sus miedos y heridas, que no había intentado cambiarla, que no le había exigido ser otra persona, que simplemente la amaba. Osvaldo sintió su mirada, levantó la cabeza y sonrió. ¿Qué? Nada. Solo te miro. ¿Y qué? ¿Te gusta lo que ves? Mucho, respondió Malena con una sonrisa. Él cerró el portátil, se acercó a ella y se sentó a su lado en el sofá. Malena apoyó la cabeza en su hombro y se quedaron así, en silencio, escuchando cómo el viento susurraba entre las hojas de los naranjos fuera de la ventana. Y Malena pensaba en lo extraña que era la vida, en cómo a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, en cómo después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Era feliz, verdaderamente, profundamente feliz. Y era la mejor sensación de su vida. 6 meses pasaron como un solo día. Malena ni siquiera se dio cuenta de cómo había cambiado completamente su vida. Ya no se levantaba a las 3 de la madrugada, ni pasaba 12 horas delante de los fogones, ni ahorraba cada centavo. Se despertaba en un amplio dormitorio con vistas al jardín,
Desayunaba con su marido, que la miraba como si fuera la persona más importante del mundo. Leía, paseaba, aprendía a cocinar platos complicados solo por placer, no por necesidad. Osvaldo nunca la controlaba, nunca le pedía que le contara a dónde iba ni con quién se reunía. Simplemente confiaba en ella, y eso era extraño y maravilloso al mismo tiempo. El cumpleaños de Malena era un sábado. Se despertó con el aroma del café y los pasteles recién horneados. Osvaldo estaba en la puerta del dormitorio con una bandeja en las manos. «Feliz cumpleaños», dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. 29. El último año antes de la fecha redonda. Malena se sentó, estirándose, y sonrió. «Has hecho croissants, los he comprado», admitió él. «Mis dotes culinarias solo dan para hacer huevos fritos. Pero el café lo preparé yo mismo». Desayunaron en la cama y Osvaldo le entregó una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Este no es el regalo principal, es solo un detalle». Malena la abrió. Dentro había unos elegantes pendientes con pequeños diamantes. «Osvaldo, esto es demasiado». «Nada es demasiado», dijo él besándola en la sien. «El regalo principal te espera abajo, vístete». Malena se vistió rápidamente, ardiendo de curiosidad. Bajaron las escaleras, salieron al patio y Malena se quedó paralizada. En la entrada había un Porsche Cayman plateado, elegante, reluciente al sol, con un enorme lazo rojo en el capó. «¿Qué? Es tu coche». Osvaldo la abrazó por los hombros. «Te mereces conducir un coche bonito, te mereces lo mejor». Malena no podía apartar la mirada. Ya sabía conducir con bastante soltura, pero conducía el modesto Toyota de Osvaldo, y esto era algo completamente diferente. Era una obra de arte sobre ruedas. «No sé qué decir», susurró ella. «Di que aceptas el regalo y no discutas». Osvaldo le tendió las llaves. «Vamos, demos una vuelta». Se subieron al coche y Malena arrancó el motor. El sonido era como el ronroneo de un gran depredador. Salió del patio con cuidado, acostumbrándose a la conducción, pero al cabo de unos minutos ya se sentía más segura. El coche respondía a la perfección, reaccionando al más mínimo movimiento del volante. Condujeron por la ciudad y Malena notó las miradas de los transeúntes, sintiéndose como una heroína de otra vida. «Gracias», dijo cuando se detuvieron en un semáforo. «Es el regalo más increíble». «Te mereces lo increíble». Osvaldo le tomó la mano y le besó los dedos. Todos los días. Por la noche celebraron el cumpleaños en un círculo reducido. Vinieron Isidora con su hija y Rubén con su esposa. Cenaron en el jardín, bajo las guirnaldas que Osvaldo había colgado de los árboles. Isidora salió varias veces a mirar el coche y regresó sacudiendo la cabeza. «Mala, no sé si envidiarte o alegrarme», dijo mientras se servía vino. «Probablemente ambas cosas». «Alégrate», Malena abrazó a su amiga. «Te lo mereces. Encontrarás a tu media naranja». «Después de 2 matrimonios fallidos, ya no estoy segura de querer buscar». Isidora sonrió con ironía. «Pero me alegro por ti. De verdad». Al día siguiente, domingo, Malena decidió ir al centro, sin ningún motivo en particular, solo porque le apetecía dar una vuelta con su coche nuevo y sentir la ciudad de una forma diferente. Se puso un sencillo vestido negro, unas gafas de sol, se recogió el pelo en una coleta y se puso al volante. Osvaldo se había ido por la mañana a hacer unos recados y ella tenía todo el día libre. Malena conducía por la avenida Belgrano cuando de repente vio una figura familiar. Al principio no dio crédito a sus ojos, pero luego miró más de cerca. En un banco junto a un pequeño kiosco de helados estaban sentados Ernesto y una chica joven. Jimena, evidentemente. Era guapa, con el pelo largo y oscuro y un maquillaje llamativo. Comía un helado de un cucurucho de barquillo. Ernesto estaba sentado a su lado con la misma chaqueta vieja de siempre y decía algo gesticulando con las manos. Malena frenó. Algo hizo clic en su interior. No lo había planeado, no pensaba en venganza,
pero ahora la oportunidad estaba justo delante de ella, y no pudo negarse ese placer. Dio la vuelta, recorrió una manzana y regresó, aparcando justo enfrente del banco. Bajó la ventanilla, se quitó las gafas y, esbozando una sonrisa cortés de desconocida, les preguntó: «Disculpen, ¿me pueden decir qué hora es?». Ernesto se giró al oír la voz, miró el coche y luego a ella. No la reconoció al principio. Luego abrió mucho los ojos y se le cayó la mandíbula. Palideció y Malena casi oyó cómo algo se rompía en su cabeza. «¿Malena?», logró articular. Jimena también se dio la vuelta, miró primero al coche, luego a Malena, y el helado que tenía en la mano se le quedó suspendido a medio camino de la boca. «Ah, Ernesto». Malena fingió sorpresa. «No te he reconocido enseguida. Hola». Él se levantó del banco, dio un paso hacia el coche, todavía sin creer lo que veían sus ojos. «¿De dónde has sacado este coche? ¿De quién es?». «Es mío». Malena se encogió de hombros como si fuera obvio. «Mi marido me la regaló ayer por mi cumpleaños». «¿Tu marido?», Ernesto tartamudeó. «¿Qué marido? ¿Te has casado?». «Por supuesto, hace 6 meses». Malena sonrió más ampliamente. «Osvaldo, es un hombre maravilloso, me aprecia, ¿entiendes? Es una sensación extraña cuando alguien te valora de verdad». Ernesto la miró con la boca abierta, sin saber qué decir. Jimena se acercó a él, todavía con el helado en la mano, y la miró con envidia evidente. «Pero, ¿cómo? Tú no tenías nada». Ernesto finalmente logró articular. «Trabajabas en una panadería tú». «¿Era pobre y no valía para nada?», lo interrumpió Malena, y su voz se volvió dura. «Eso es lo que decías, ¿recuerdas? Que era aburrida, que no sabía hacerte feliz, que tu madre tenía razón. ¿No era eso lo que quería decir?». «¿Sabes qué, Ernesto?». Malena se inclinó hacia la ventana y la sonrisa desapareció de su rostro. «Quiero darte las gracias, en serio. Gracias por echarme entonces. Gracias por ser un babuino tan descerebrado que echó a su mujer por…». Miró a Jimena, evaluándola con la mirada. «Por la ilusión de la juventud y la diversión. Me hiciste el mayor favor de mi vida». Ernesto intentó decir algo, pero Malena levantó la mano para detenerlo. «No, no he terminado. ¿Ves ese coche? ¿Me ves a mí? Soy feliz, Ernesto, verdaderamente feliz. Tengo un marido que me quiere, que no me considera una carga. Tengo una casa en la que no me siento como una sirvienta. Tengo una vida con la que ni siquiera soñaba cuando estaba contigo. Y todo gracias a ti, porque tú me echaste». Se volvió hacia Jimena y su voz se suavizó, casi compasiva. «Buena suerte, niña. Vas a necesitar mucha paciencia. Vivir en la pobreza con un niño de mamá que no es capaz de tomar ninguna decisión sin el consentimiento de su madre es una prueba. Pero tú eres joven, quizá lo consigas. O tal vez, dentro de un par de años, te encuentres en mi lugar, en la calle con una sola bolsa de cosas. Solo que, me temo, no tendrás tanta suerte». Jimena palideció y se dio la vuelta. Ernesto se quedó parado, abriendo y cerrando la boca, como un pez fuera del agua. Malena se puso los anteojos y sonrió con frialdad y distanciamiento. «Bueno, me tengo que ir. Mi marido me espera. Que tengan un buen día los dos». Cerró la ventanilla, puso su canción favorita a todo volumen y arrancó suavemente. En el espejo retrovisor vio a Ernesto parado en medio de la acera, sin moverse, y a Jimena alejándose de él, tirando el helado a una papelera. Vio cómo Ernesto se volvía hacia ella, le decía algo, y ella le hacía un gesto con la mano y se alejaba a paso rápido. Vio cómo él se quedaba solo, pequeño y patético, con el gris de la ciudad como telón de fondo. Malena sonrió, de verdad, con el corazón. Por dentro sintió una sensación de calidez, satisfacción, cierre. No sentía rencor ni resentimiento, solo ligereza, como si el último hilo que la unía a su antigua vida se hubiera roto por fin. Conducía hacia casa, disfrutando de la conducción, del sol, de la música.
La ciudad que veía por la ventana era brillante, viva, hermosa. Se detuvo en un semáforo y se miró en el espejo. Una cara feliz, hombros relajados, una sonrisa en los ojos. Era ella, la verdadera Malena, que durante tanto tiempo había estado escondida bajo una capa de cansancio, miedo e inseguridad. En casa, Osvaldo ya había vuelto. Estaba en el jardín, regando las flores. Al oír el ruido del coche, se dio la vuelta y la saludó con la mano. Malena salió, se acercó y lo abrazó con fuerza, de verdad. ¿Qué pasa?, preguntó él sorprendido. Nada, solo que te quiero. Te quiero mucho. Osvaldo la abrazó a su vez y la apretó contra él. Yo también te quiero. Siempre te querré. Se quedaron así, abrazados, en medio del jardín, donde olía a jazmín y florecía todo lo que podía florecer. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Los pájaros cantaban sus canciones vespertinas. Malena cerró los ojos y pensó en lo extraño que era todo. Cómo lo más terrible puede convertirse en lo mejor. Cómo una pérdida se convierte en una ganancia. Pensó en Ernesto, solo en la acera, y no sintió nada. Ni ira, ni satisfacción por la venganza. Solo indiferencia. Él se había quedado en el pasado, donde debía estar. Y ella estaba aquí, en el presente, con el hombre que realmente la amaba. Vamos a cenar, dijo Osvaldo apartándose. He comprado tu pescado favorito. Vamos. Entraron en la casa cogidos de la mano. Malena miró hacia atrás, hacia la puerta, hacia el Porsche plateado en la entrada, hacia el jardín bañado por el sol del atardecer, hacia la casa que se había convertido en su verdadero hogar. Y sonrió. Todo estaba bien, incluso mejor que bien. Todo era tal y como debía ser. Estaba en casa, por fin, realmente en casa.